A reading from the book of Lectura Exodus. del libro del In Éxodo. those days, En aquellos God días, delivered all el these Señor commandments. pronunció las siguientes I, the palabras. Lord, am your Yo God, soy el Señor tu who Dios, brought you out of the que land te of saqué Egypt, de that Egipto, place of de la slavery. esclavitud. You shall not No have other tendrás gods otros besides me. dioses You frente a shall mí. not take the name of the Lord your God in vain. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios The one who en takes falso, his name porque in no vain. dejaré el Señor impune a quien Remember pronuncie to su keep nombre en holy the falso. Sabbath day. Fíjate en el Honor your sábado father para and mother, santificarlo. that you may Honra a have a tu long padre y a life tu in the land madre, así se which the Lord prolongarán your tus God días is en la giving you. tierra que el Señor tu Dios te va a dar. You shall not kill. No You shall matarás, not commit no adultery. cometerás You adulterio, shall not steal. no robarás, You shall not bear no false darás witness testimonio against your falso neighbor. contra tu prójimo, You shall not no covet your codiciarás neighbor's los wife. bienes de tu prójimo, You shall not no covet your neighbor's codiciarás wife, la mujer de tu or his prójimo, male or ni su female slave, esclavo, ni su or esclava, his ox ni or un ass, buey, ni un nor asno, anything ni else nada that belongs que to sea de él. Verbum Domini. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A reading from the first letter of St. Lectura de la Paul primera carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, Jews demand signs los judíos and Greeks exigen look for signos, wisdom. los But we griegos proclaim Christ buscan crucified, sabiduría, a pero stumbling nosotros block to predicamos Jews a Cristo and crucificado, foolishness to Gentiles. escándalo para los But to judíos those who y are necedad called para Jews los and Greeks griegos. alike, Pero para los Christ is the llamados power a of God Cristo, and judíos the o wisdom griegos, of God. fuerza de Dios y For sabiduría the de Dios. foolishness of God Pues is lo necio wiser de than Dios es human más wisdom, sabio que los hombres, and the weakness of y lo God débil is de stronger Dios than es human más strength. fuerte que los hombres. Verbum Domini. Glory to you, O word of
Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannum. gloria a tibi, Domine. Since the Passover of the Se Jews acercaba was la near, Pascua de los judíos y Jesús subió a he Jerusalén found in the temple y encontró en el those who templo a sold los oxen, vendedores de sheep, bueyes, and ovejas y doves, palomas as well as y a los the money cambistas changers sentados, seated there. y haciendo He made a whip un out of sote cords, de and cordeles, drove them all los out echó a of the temple todos del area templo, with the sheep and ovejas y and bueyes, spilled the y a los coin cambistas of the money les changers, esparció las and monedas overturned their y les tables. volcó las And to mesas. those who Y a sold los que vendían doves, palomas he les said, dijo: "Take these out quiten of here, esto de aquí, and stop no making conviertan my en un father's mercado house la a casa marketplace." de mi Padre. His disciples Sus recalled discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: Zeal el for celo your house de tu casa will consume me me. devora. At this, the Entonces Jews intervinieron los answered and said to him, judíos y le preguntaron: "What sign ¿qué can you signos show nos us for muestras doing this?" para obrar así? Jesus answered and Jesús said to contestó: them, destruyan "Destroy this temple, este templo and in 3 y en days 3 días I will raise it up." lo levantaré. The Jews said, Los judíos "This replicaron: temple has been under 46 construction años for ha costado 46 construir years, ese and templo, you will raise it ¿y up tú lo vas a in 3 levantar days." en 3 días? But he was speaking Pero él hablaba del about the templo de su of cuerpo. his body. Therefore, Y cuando when he was raised from the resucitó dead, de his entre los disciples muertos, remembered los that discípulos he se had said acordaron this, de que, and they came to de believe que the había scripture dicho y and the dieron fe a la words escritura y a la Jesus palabra que had había spoken. dicho Jesús. While he was in Mientras Jerusalem estaba for en the feast of Jerusalén por las Passover, fiestas de Pascua, many began to muchos believe in creyeron en his su name, nombre, when they saw the viendo los signs he was signos doing. que hacía. But Jesus Pero did not Jesús trust no se himself to them, confiaba con ellos, because he knew them porque all, los conocía a and todos did not need y no anyone to necesitaba el testify about testimonio human de nature. nadie sobre un He hombre, himself porque él sabía understood it lo que hay well. dentro de cada hombre. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. In the scriptures, En las escrituras the word heart escuchamos la palabra corazón a menudo. says to us, "Where your Jesús heart nos is, dice, there your treasure." donde esté vuestro corazón, ahí estará And the vuestro sacred tesoro. scriptures, Y las sagradas escrituras hablan they mean acerca that del place corazón. where Cuando our hablan del desires corazón, come from. se refieren al lugar de Place where donde our provienen motivations nuestros and deseos, intentions donde nuestras develop. motivaciones e intenciones it's se the desarrollan. Es el centro de nuestras vidas. And, you know, today, we Y learn about hoy Jesus. Jesus aprendemos being acerca the de Jesús, center Jesús, of worship. el centro de toda alabanza. We have to ask ourselves, Y tenemos is que Jesus hacernos la Christ pregunta, the center ¿es of my Jesucristo el centro de mi all- vida? does everything I live for Todo come from Him? aquello por lo que Is vivo every proviene de motivation I Él, have toda from motivación Jesus que Christ alone? tengo proviene de Are all my Jesucristo, intentions, nuestro Señor. all my actions Todas mis intenciones, live todas to mis please acciones Him? son Is para He the agradarle center a Él. of my Es Él el centro de Today mi we learn vida. about Hoy
We have the Ten Commandments. Tenemos in the los first 10 reading. mandamientos en la The primera second reading lectura. speaks about La segunda signs, lectura habla acerca de God's power, señales, God's acerca grace. del poder de And Dios then y la here gracia de in the Dios. gospel, Y en el Evangelio we have Jesus tenemos a is in the Jesús temple, que and who está says en that el he will templo destroy the temple, y and quien in 3 dice que days ha de he will destruir raise el it up. templo You know, that when y they ask volver him for a a sign, he says, "This is construirlo en 3 días. You know, Cuando le well, piden well, un what does signo, the temple dice, have eso to es lo que do voy a hacer. with Pero, ¿qué tiene que ver el We're templo making con Christ the center la of our alabanza o lives. con Well, it has convertir a everything to Cristo en el centro de You see, nuestras vidas? at this time, Tiene the todo life que of ver. Jesus, Como ustedes you ven, know, and en for, este momento en la vida the de entirety Jesús, of when there was a temple. First, we had Y in the Old Testament, we en la hear época about en que había un the Temple templo, of Solomon. primero escuchamos en el Antiguo Testamento acerca del templo de Salomón, que fue destruido en el año 587 a.C., y más adelante el templo, el cual probablemente se le conoce como el templo de Herodes, fue construido, lo cual demoró 40 años para construir. Pero el templo de Jerusalén era el centro de toda alabanza judía. Es donde iban a ofrecer alabanza litúrgica y adoración a Dios, donde iban a ser purificados, donde iban a ofrecerse a sí mismos, donde iban a recibir el favor de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios, donde iban a recibir fortaleza. El templo judío era el centro de toda alabanza judía ahí. Pero cuando Cristo dice que ahora va a destruir el templo y levantarlo en 3 días, lo que está diciendo es que Él va a ser el centro de toda adoración a Dios. Jesús es el centro de toda adoración. Es en Él. Ustedes saben, vivimos en un mundo en donde hay mucha confusión, donde hay mucha corrupción, mucha corrosión moral y física, y es difícil, es muy difícil vivir la vida cristiana en el mundo. No es fácil tener a Jesucristo como el centro de la vida de uno. Tener a Jesús como centro de la vida de uno no significa nada más profesarlo o llamarnos católicos o cristianos. Significa vivir por Él. Si Él es el centro de nuestra adoración, esta adoración tiene que ser activada en nuestras vidas y en las cosas que hacemos. No solamente aquí en la iglesia, porque aquí tenemos la fuente de la gracia, la fuente de nuestra vida, aquí en la Santa Misa. Aquí es donde recibimos la Sagrada Eucaristía, su vida, la cual es la vida de la Iglesia. Así pues, para nosotros es momento de venir y ofrecernos a nosotros mismos, pero también de salir y comunicar ese amor a todos los pueblos, de ser un signo vivo ante todos los pueblos. Y puede que esto parezca imposible, insuperable para algunos de nosotros, porque puede que vivamos en lugares en donde somos perseguidos o rechazados o encerrados. Esto puede ocurrir en el hogar o en el vecindario o en la nación, en lugares donde socializamos, en lugares de trabajo. Tenemos todo esto en contra de nosotros. Sin embargo, Jesús nos sigue llamando. ¿Y cómo logramos esto? Por supuesto, por medio de su ejemplo, al seguir su camino. Y para poder seguir su camino, Él nos da su gracia. Es una gracia que recibimos aquí, en la misa, en la iglesia, pero también la gracia que recibimos de los sacramentos. Y la gracia que recibimos de los sacramentos, recibimos la gracia de Jesucristo, su vida divina. Es algo sobrenatural. Eso es la gracia, algo sobrenatural, un favor sobrenatural de Dios para poder vivir como Él. Y es a partir de los méritos de su vida, muerte y resurrección. Es nuestro poder, nuestra fortaleza. Es su persona, su gracia, ese amor que Él imparte y nos da. Y cuán afortunados somos. Y es algo gratis, como nos dice San Pablo. En este templo, aquí, cuando hablamos de su gracia, es su gracia la que también
nos purifica, la que nos vuelve más similares a Él, que nos transforma. Pero Jesús, si miramos aquí dentro del contexto de esto, vemos aquí esta declaración de Jesucristo que purifica el templo, que purifica los lugares de alabanza y también nos purifica a nosotros a través de los sacramentos. Y para nosotros poder recibir esta gracia, por supuesto, somos purificados. Recuerden, empezamos con las aguas del bautismo. Pero miren aquí, justo antes de esto, tenemos la fiesta de las bodas de Caná. Y es una hermosa fiesta, hay mucho significado. Pero ¿qué nos dice eso? Vemos agua que es convertida en vino. El agua usualmente simboliza la humanidad, el vino, la divinidad. Y entonces el agua se convierte en vino, en la vida divina. Dios nos dice que Él va a darnos su vida divina en una boda, un matrimonio. Recuerden, Cristo es el prometido, nosotros la prometida. Así que al decir esto, está diciendo que ahora va a venir y morar en nosotros. Tendremos vida divina por medio de su gracia. Pero ahora Jesús hace este gran acto de purificación acá en el templo, expulsando a los cambistas, a todos los que tenían motivos y acciones impuros. ¿Y qué tenemos después? En el siguiente capítulo, la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Y de qué habla Jesús ahí? Habla acerca del bautismo. De que podemos únicamente ser salvados al ser purificados en agua, el agua del bautismo. Y cuando somos bautizados, somos purificados y liberados de ese pecado original, y la vida divina ingresa en nosotros e inmediatamente recibimos la adopción filial, la gracia de Dios entra en nosotros y nuestra alma queda marcada como de Dios y tenemos mucha gracia en nosotros y podemos vivir y disfrutar los misterios de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así que es por su gracia que podemos lograr todas las cosas. Y es por la gracia que podemos ser testigos vivos, que podemos alabar a Dios aquí en la iglesia, ofreciéndonos, haciendo de nosotros mismos sacrificio para Él y fortalecidos por la recepción de la Sagrada Eucaristía, podemos salir al mundo y adorarlo con nuestras vidas por su gracia. Y a menudo no sabemos de qué forma se va a realizar esto, porque como ya dije, puede parecer imposible. Pero Dios provee. Es a menudo en el momento de la necesidad que Él viene. Mucha gente dice, y esto es cierto, en especial en este lugar, aquí en el canal y en su providencia de la cual dependemos, Dios nunca llega demasiado temprano ni demasiado tarde, sino justo a tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el Señor aumenta nuestra fe. Tenemos fe en Él, de que Él ha de proveer su gracia en momento de necesidad, que Él ha de darnos las fuerzas y las palabras para decir. Y Jesús nos dice eso, acerca de decir palabras y de tener acciones. Dice esto en los evangelios, en los demás evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, Jesús dice, cuando los presenten ante reyes y cortes, etcétera, no se preocupen de lo que deben decir, porque mi Espíritu Santo les dará las palabras en el momento apropiado, y serán palabras que ningún hombre podrá contradecir.
This is trusting, believing in God. Esto es confiar en Dios y creer en Dios, porque Él ha de concedernos, ha de proporcionarnos su gracia en el momento apropiado. Pero para nosotros poder vivir y tener esta adoración de Dios en nuestras vidas, tenemos que tenerlo como el centro de nuestras vidas. Él es todo en nuestras vidas. Jesucristo, nuestro Señor. Y sí, todos necesitamos purificación. Por eso tenemos el gran sacramento de la penitencia, en donde podemos pedir perdón por los pecados, porque todos tenemos dificultad con el pecado. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús nos da sus sacramentos. Aquí piden signos. ¿Y qué es lo que está a punto de ocurrir? Jesús está a punto de darnos su vida divina, pero lo hace a través de signos. ¿Cuáles son los sacramentos? Recuerden que son signos sagrados, signos de realidad visible para darnos a conocer una realidad invisible, su gracia. Ahora pues hemos recibido gracia de estos signos sagrados, los 7 sacramentos. Así que el sacramento de la penitencia, el cual nos purifica, nos limpia, nos renueva, en donde experimentamos, al igual que todos los sacramentos, el misterio pascual. Pero ustedes ven, tenemos esto para nosotros, para aquellos de nosotros. Todos tenemos dificultad con el pecado y por eso es que Dios nos da estos sacramentos. Y Jesús aquí nos dice que le están preguntando acerca de la naturaleza humana. Jesús en el Evangelio dice que la entiende bien. Jesús nos ofrece el sacramento de penitencia por su misericordia, por su amor. Sabe que es difícil superar el pecado. Él lo entiende, aunque no excusa el pecado, pero entiende de dónde venimos. Sabe por qué tenemos ciertos pecados en particular. Sabe lo que nos ha influenciado en nuestros primeros años. Sabe qué tipo de heridas cargamos, cómo hemos sido llevados a ciertos pecados. Y por eso es que nos da el sacramento de la penitencia para poder ser sanados por su gracia que recibimos ahí, para poder ser perdonados y fortalecidos. Así que, queridos hermanos, a pesar que luchamos contra el pecado, tenemos este gran sacramento para fortalecernos, para sanarnos, de forma que podamos continuar esta labor de ser testigos, esa labor de evangelización, de alabar a Dios, no solamente en el templo, sino en todo lugar, mostrando que lo amamos. Hoy tenemos los 10 mandamientos. Y Jesús resume los 10 mandamientos con 2 mandamientos. Damos testimonio por la manera en que vivimos. ¿Estamos viviendo los 10 mandamientos? Esto es evidencia de que le pertenecemos a Dios si nos esforzamos en vivir esos mandamientos. Y Jesús lo resume en 2 mandamientos, los más grandes. Dice: si aman al Señor, nuestro Dios, con todo corazón, mente y fuerzas, y amen al prójimo como ustedes mismos. Si verdaderamente aman a Dios, todo motivo, toda intención dentro de nosotros, ese fuego dentro de nosotros va a hacer vivir esos mandamientos por amor de Dios. Si amamos a nuestro prójimo, si no amamos al prójimo, no amamos a Cristo. Si amamos al prójimo, vamos a querer cumplir los 10 mandamientos. Él nos da un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Al tener a Jesucristo como fuente de nuestras vidas, al centro de nuestras vidas, entonces así nos vamos a guiar por eso, por sus enseñanzas, por toda palabra de Él. ¿Y por qué? Porque lo amamos. Y por eso es que San Juan también nos dice en sus cartas
nos dice que aquellos que aman a Dios cumplen sus mandamientos. Y sí, a pesar que quedamos cortos, nos ponemos de pie nuevamente y seguimos esforzándonos. Y a lo largo de la vida, recuerden que se trata de una transformación. Así que es un proceso a lo largo de la vida en donde el pecado disminuye y nos convertimos más similares en Jesucristo. Pero nuevamente, volviéndolo centro de nuestras vidas. Y necesitamos su ayuda para lograr esto. Tenemos que abandonarnos a nosotros mismos en adoración y alabanza, entregarnos a Él y decir, Señor, aquí estoy. No puedo hacer esto yo solo. Necesito tu gracia. Y Él nos ayuda, siempre proveyendo por nosotros. Como dije anteriormente, tenemos a Jesús quien nos muestra el camino, nos muestra la verdad, quien nos muestra la vida verdadera. Y Jesús, su vida entera estaba enfocada en cumplir la voluntad del Padre. El Padre era todo, el centro de su vida. De hecho, Él dice, ese es mi alimento, cumplir la labor de mi Padre, cumplir la palabra de mi Padre. Así que eso es nuestro aquí mismo. Todo acerca de nosotros, realizar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la cual es cuidar a Cristo al centro de nuestras vidas, seguir los dos mandamientos más grandes y tratar de esforzándonos en amar como Jesús nos amó. Esa es la voluntad de Dios. Así que hagamos de Jesucristo el centro de nuestras vidas, pero necesitamos su ayuda para lograrlo. Pero examinemos su vida, sigamos su ejemplo, pensemos en Él. Si Él es el centro de nuestras vidas, vamos a pensar en Él todo el tiempo, porque amamos a la gente en la que pensamos. A aquellos de ustedes que estén enamorados, que estén casados, piensan en sus esposos, esposas todo el tiempo, porque los aman, los quieren, tienen una relación con Él. Pero ¿qué tal Jesucristo? Si Él verdaderamente es el centro de nuestras vidas, vamos a pensar en Él. Y cuando pensemos en Él, vamos a estar orando. Él va a estar presente en nuestras mentes. Incluso cuando decimos el nombre de Jesús, cuánta paz nos da, cuántas fuerzas nos da tener el nombre de Jesús todo momento de nuestras vidas. Aquel a quien amamos, nuestro mejor amigo, quien siempre está con nosotros. Y Él nos muestra su ejemplo, nos muestra el camino. Lo que vemos aquí, que Jesús hace todo por amor al Padre. Así que con la ayuda de su gracia, entregándonos a Él, con la sencillez de nuestros corazones, hagamos de Él el centro de nuestras vidas, porque es ahí donde hemos de experimentar su amor, donde hemos de ser liberados de la esclavitud del pecado, y es ahí donde tendremos vida verdadera, vida en abundancia en Dios. Su vida, la vida de Jesucristo, haciendo de Él el centro de nuestras vidas. Que Dios los bendiga.